Egunon Guztioi, buenos días a todos y todas. Gracias por volver a estar con nosotros en esta segunda webinar del séptimo ciclo de Empresa Saludable. Hoy contamos con la presencia de Óscar Landeta, ya un viejo conocido, para hablar de los pilares de la salud mental en el ámbito laboral. Vivimos en entornos laborales cada vez más exigentes, cambiantes, más rápidos, y hablar de salud mental en el trabajo ya no es una tendencia, sino que es una necesidad real. Hoy queremos poner el foco en el bienestar psicosocial y entender qué lo afecta y, sobre todo, qué podemos empezar a hacer desde ya. Buenos días, Esther, Egunon, buenos días a todos y a todas. Sí, estábamos comentando cuando hablamos de eso, salud mental en el trabajo, pero veremos que es que no solamente es en el trabajo, es diríamos, en toda la vida. Mira, podemos hacer mención al informe que se presentó ayer desde pediatría, que se han incrementado los casos de atención por intentos de suicidio en chavales, chavalas de 11, 12 años, ¿no? O sea, por lo cual vemos, y estos todavía no han entrado en el mercado laboral. Pero no podemos separar el mercado laboral diríamos, de la vida personal, porque iremos hablando de situaciones, iremos hablando de mayor estimulación, de mayor estrés, y veremos que es que esos niveles de estrés, de sobrecarga, no solo se producen en el ámbito laboral, sino también se producen en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que ha pasado? Hablamos de, a partir de la pandemia, tenemos más sensibilidad a la salud mental, y es cierto, pero esto hace años no había, no se hablaba de salud mental. No sé si porque no había esta evolución que hay ahora. ¿Hay algo que a nivel humano ha ido cambiando para que los problemas de salud mental sean ya hoy una realidad? Si es cierto que ha cambiado, vemos la importancia que tiene la salud mental, la vamos viendo en todos los ámbitos y se le presta más atención. En ese sentido, sí ponemos más el foco en cosas que antes no se tenían en cuenta. Pero también tenemos que tener en cuenta que como sociedad vamos cambiando. Hablamos que de la pandemia a esta parte vemos que hay un deterioro en la salud mental, pero cuidado que la pandemia nos permite explicar muchas cosas. Siempre recurrimos a la pandemia, Sí. pero esta línea, diríamos, ascendente en cuanto al deterioro de la salud mental ya venía de antes. La pandemia es una pequeña curva de inflexión, sobre todo en las nuevas generaciones, y ahí vamos cambiando. Y posiblemente la pandemia nos ha permitido hablar de ello de una manera más natural, que eso es muy importante. Pero ya había algo por detrás. Sí, ya venía antes. Tenemos que tener en cuenta que como sociedad vamos cambiando y vamos teniendo, diríamos también, patologías, vamos teniendo problemas más propios de ciertos tipos de sociedad. Pongamos por caso. Con buena intención, pero quizá con más resultado, lo que hemos ido haciendo es aquellos aspectos que consideramos que no nos gustan, que son más perjudiciales, que pensamos que pueden afectar, los hemos ido apartando, los hemos ido alejando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, temas la salud, la enfermedad, lo metemos en residencias, el envejecimiento, no nos enfrentamos a ella. Entonces, claro, planteamos también qué podemos empezar a hacer o cómo podemos plantearlo. Cuidado porque aquí esto es un poco la paradoja. Es decir, como tengo estrés, hay una sobreactivación, dime algo rápido, sencillo, que yo incorpore en mi día a día para gestionar el estrés. Es decir, la gestión del estrés se acaba convirtiendo en una nueva aplicación, en una nueva actividad que yo tengo que introducir entre todas mis actividades para poder bajar el estrés. gestionar el estrés, y lo voy a acelerar. Cuando realmente decimos, no, esto no se trata de incorporo, porque muchas veces, y además volvemos a las redes sociales, estrategia de 3 minutos para manejar el estrés. Digo el tema multifunción porque desde ese liderazgo organizacional también nos encontramos muchas veces que en las organizaciones hay personas que cubren unas funciones y preguntan, bueno, aparte de ti, ¿quién más es capaz de hacer esto? Y dice, nadie. ¿Cómo? Que si tú no estás, esto no se puede hacer, no hay nadie que cubra ese puesto. Hombre, siempre dicen que a rey muerto, rey puesto. Alguien lo hará, pero tiene que aprender. Y se necesitará su tiempo de aprendizaje. Sí, pero fijaros, pero vamos a ver, puestos que pueden ser claves, me viene a la mente, este suele ser un clásico, en las organizaciones no, tenemos un informático que gestiona todo el sistema.
Si colapsa un día y colapsa el sistema, Si colapsa, dices, alguien aprenderá. Sí, sí, pero Hombre, si tienes uno, tienes un problema, porque hasta que o sea, lo reemplaces o venga claro, alguien de fuera, tal, lo aprenda, pues es un problema, claro. sí, efectivamente. Entonces, muchas veces en ese liderazgo organizacional tenemos que analizar ciertos puestos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahí entraremos en la parte personal, esa persona puede verse sobrepasada, pero también lo que hay de fondo es su parte de psicología. Ya, pero es que no hay nadie. Ya. El hecho de que también las personas del equipo tienen que entender que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos. Eso, y a nadie nos tiene que sentar mal cuando alguien te dice, déjame 5 minutos, termino algo, dame 10 minutos o lo hablamos en media hora. En media hora vienes para que me dé tiempo. Muchas veces cuando tú a una persona le dices eso, automáticamente parece como que se siente como atacado o frustrado porque, no me responden de manera inminente. Claro. Y dices, no, 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 es que esto es una gestión del tiempo de una manera correcta. Es por tu bien y por el mío, porque yo termino y porque a ti te voy a dar el tiempo que necesitas para que puedas responder las cosas de la manera adecuada, ¿no? Entonces, a mí esa parte sí me parece muy interesante para poder trabajar bien. Que cada uno tenemos nuestras características y fijaros, ahí lo que planteas, y es importante, lo hablamos antes de entrar en directo, yo tengo que tener claro que voy a estar rodeado por personas que no tienen por qué tener las mismas habilidades, llamémoslas cognitivas intelectuales, ni capacidad para gestionar el estrés en ese sentido, ¿no? Pero yo tengo que tener claro el marcar los límites, porque si no me voy a dejar arrastrar por ellos. Está claro es que la salud mental es única, no es una salud mental laboral Claro, y una eso es. salud mental de mi casa. Somos entes únicos, irrepetibles, Sí, y nuestros patrones de comportamiento, tanto en un lado como en otro, se van a repetir. sí. Lo que sí es cierto es que tenemos que intentar construir organizaciones donde cada uno de nosotros pueda encontrar su equilibrio Eso es. y cuando no lo tengamos y darnos cuenta de que esa máquina se nos está yendo y que tenemos que coger el volante para ser capaces de pilotarlo, un nivel de frustración terrible. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, Sí, tampoco podemos plantear nuestra vida que esto es aguanta hasta la jubilación, no, sino, no, esto es día a día. Es decir, yo esto lo tengo que integrar en mi día a día, en mi ser, en mi personalidad. Tú hablas hablamos de ese autoconocimiento, la toma de conciencia, podemos hacer un pequeño experimento con la parte física. Si ahora la gente que nos estáis escuchando, os pido que por favor reviséis vuestra postura, que hagáis un escaneo corporal desde los pies, vayáis subiendo poco a poco y vais a descubrir que probablemente tenéis una postura que no resulta cómoda. Dentro de las capacidades individuales, dentro de ese continuo, vamos a ver personas que son más necesitadas de lo social, están más hacia el exterior, y hay otras personas que van más hacia lo interior. O sea, hay personas que se encuentran más cómodos en soledad. Esto no significa que estén absolutamente solos, pero se manejan perfectamente bien tiempos largos solos, y hay personas que lo de estar solos consigo mismo lo lleva muy mal, necesitan estar hacia el exterior. Y el que normalmente tiene esas características, el exterior le empieza a sobrar, se encuentra más cómodo en el interior. Y en las organizaciones vamos a tener gente de todo tipo, gente que no tiene esa necesidad de contacto, es más, casi le puede llegar a molestar, casi que le interrumpan, que le saquen de su mundo, y el que necesita elementos exteriores. posible, ¿no? Pues esto, a pesar de lo que parezca, pues está llegando a su fin. Deciros que un día más os agradecemos el haber participado en esta jornada. Ya sabéis que el formato con Óscar pues es así, nos lleva a un intercambio de opiniones. Ya os mandaremos la información, pero os animamos a que participéis con nosotros también en esa jornada. Pero de momento, como vamos a tener que ir paso a paso, la siguiente es el viernes que viene a las 10 de la mañana y contaremos con la presencia de nuestro compañero Javier. Un placer a todos estar con todos otra vez y nos vemos, si todo va bien, la semana que viene. Un abrazo. Gracias, un saludo.